Hola. Bueno, ahí esperamos a que se vayan conectando. En esta noche de viernes, 19:30 horas. Hola, Perla, Bella Gloria, Mariana, Jessica. Hola, Gloria, ¿cómo estás? Bienvenidos, bienvenidas a todos. Un placer. Hoy estamos en el quinto programa, o sexto programa, si no me equivoco, porque el último programa se nos fue eliminado, que es esta temática, consumo y adicciones. Hola, Marcia, ¿cómo estás? Y un gusto, buenísimo tenerte aquí. Fue eliminado por un derecho de autor que desconocemos de dónde partió y no tuvimos respuesta de aquí, de Instagram, así que lo estamos repitiendo porque había salido lindo. Hola, ¿cómo va? Había salido lindo y siempre lo guardamos en el feed, así que aclaramos que no vamos a poner ninguna música hoy, así que no creo que exista un derecho de autor. Así que esperemos que, como siempre y ha estado sucediendo, podamos terminar con el vivo y dejarlo guardado en el feed. Entonces, hoy vamos a hablar de consumo y adicciones, un tema que creo que es muy importante para concientizar y profundizar en una sociedad de consumo inconsciente. ¿Por qué consumo inconsciente? Porque, bueno, naturalmente como seres vamos a consumir el mundo, pero el punto, si es consciente o inconsciente ese consumo, es que tanto nosotros regeneramos ese consumo, que tanto devolvemos en la ley de compensación. Yo obtengo, pero tengo que devolver. La naturaleza se maneja con el principio de sinergia, con el dar y recibir. Cada elemento de la naturaleza está al servicio del sistema. Y el ser humano se fue alejando de ese sistema, convirtiéndonos hoy en depredadores, consumistas pero depredadores, donde no regeneramos, donde ni siquiera tenemos la inteligencia acerca de cómo regenerar, por ejemplo, reciclaje, compostaje. Por ejemplo, ¿qué es el compostaje? Es que de lo que yo como, de lo que yo consumo, voy a agarrar los desechos y a través de una inteligencia naturista voy a generar la tierra más fértil que pueda haber para cultivar. Entonces yo consumo el mundo, pero lo regenero y transformo mis desechos en tierra fértil. Entonces, por ejemplo, esto es un consumo consciente. Consumo inconsciente, ¿qué sería? Como y tiro, como y tiro, como y tiro, como si eso desapareciera. Y eso no, eso contamina, terminamos dejando residuos en nuestro consumo. Y el consumo puede abarcar un montón de aspectos, ¿no? Hoy vamos a estar tocando, hola Meli, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí. Hoy vamos a estar tocando también consumo de drogas, vamos a estar tocando adicciones, cuando el consumo ya se vuelve obsesivo y habitual y ya empieza a generar daños. Vamos a estar, como siempre, con la licenciada Sonia Lorena, especialista en adicciones. Hola Hilda, ¿qué tal? Un gusto. Así que va a traer un montón de información acerca de esto. Pongan corazoncitos, ahí está Sonia, llegó. Pongan corazoncitos, que eso suma para que se vea el vivo, aparezca en otras páginas, le aparezca en el inicio a los demás. Así que bienvenidos los corazoncitos, que creo que están por aquí abajo a mi derecha sería. Ahí va, empiezan a aparecer los corazoncitos. Qué genio. Bueno, entonces eso, vamos a estar con Sonia, que es especialista en adicciones, que nos va a adentrar también en el consumo de drogas y cómo cuando eso se genera una adicción en el ser y una dependencia, que sobre todo viene a ser un consumo insalubre y tóxico. Entonces, bueno, ya vamos a pasar a llamarla, gracias por esos corazoncitos, ahí están explotando, y comenzaremos con este hermoso vivo para concientizar acerca del consumo como seres humanos. Y es muy importante porque lo que nosotros hagamos en nuestra individualidad luego se va a reproducir en la masa y tenemos que ser conscientes que como masa estamos consumiendo el mundo creyendo que no hay consecuencias. Un tema que tocaremos hoy también es eso, las consecuencias. Nosotros nos regimos por una ley de causa-efecto y tenemos que ser conscientes de eso. Nuestros actos tienen consecuencias para nosotros y para el planeta y los demás seres humanos. Así que bueno, Sonia, ahí te llamo. Vamos a comenzar. A ver, a ver, a ver. Hola,
¿Cómo ¿Cómo va? andas? Bien, Bien, ¿vos? bien. ¿Se Buenísimo, bueno, escucha? se escucha perfecto, se ve perfecto. Bienvenida otra vez aquí, Nuevamente. repitiendo la temática. Ya conté un poquito lo que había pasado con el vivo anterior, pero fue tan lindo y nos parece tan saludable esta información que decidimos repetirlo y para que quede guardado. Esto, como saben, va a quedar guardado en el feed, así que lo van Por a poder ver. favor, que quede guardado. Instagram, por favor. Ya aclaramos que no vamos a poner ningún tipo de música, así que no hay excusas. Esperemos que La todo otra vez lo salga. hicimos. No, no sé qué pasó, pero bueno, en fin, vamos a encontrarnos con el vacío y lo nuevo, así que abiertos a No esto. tocamos. Bien. Totalmente. Bueno, Sonia, gracias por estar y te paso la palabra para que nos cuentes un poquito acerca de tu especialidad en esta temática del consumo y bueno, sobre todo de las adicciones y que nos Ujú. adentres un poquito desde tu punto de vista. Bien. Bueno, gracias a todos por volver a estar o a los nuevos que ingresaron hoy. Gracias, Santi. Como dijiste, Santi, bueno, soy psicóloga, especialista en adicciones, ya hace 11 años, trabajo en fundaciones de internación, trabajo en el consultorio también con adicciones. ¿Y qué es la adicción? Es una enfermedad emocional, Sonia, se nos es está crónica. trabando, ¿Está trabando? se nos está trabando el Hola, vivo. Sí, acá estoy. ahí se va trabando. De última, la próxima te aviso y pones los datos si podés. Dale, dale. Sí, ¿Voy? porque se está pixelando y se va trabando. Nuevamente, repito. Dale, por favor. O pará, pongo los datos. Bueno, dale, dale, poné los datos, sí. Por Dale, las dudas, dale, como ya porque parece está que tenemos siempre trabando. como. Dale, bueno, gracias por la espera. Así podemos mantener una fluidez y no se traba, que es muy interesante lo que estabas diciendo. Ahí quedaste sonriente, trabada. Hola a todos los que se están uniendo, gracias. Bienvenidos a esta temática. Voy a volver a llamarla. Bueno, gracias a los que están aquí esperándonos. Nos estaba comentando Sonia de su especialidad en adicciones, ahí se le estaba trabando, así que la vamos a esperar a que se vuelva a conectar. Ahí la estamos volviendo a llamar. Acá está. Buenísimo, ok, genial. Y Es bueno, así estamos en buenísimo. vivo. Es Cuando buenísimo este podamos, mismo. sí, ya nos podremos juntar y poder hacerlos vivos así juntos y no con este internet que a veces tiene lo suyo. Así que bueno, continúe. Bueno, así como el universo nos está poniendo muchas trabas, como nosotros somos muy resilientes, ¿no? Vamos, vamos, e intentamos todo el tiempo, ¿no? Así que vamos, vamos, vamos nuevamente. Una vez Bueno, más. como decías, así, sí, persevera y triunfarás. Así. Bueno, como decía Santi, sí, soy especialista en adicciones, soy psicóloga especialista en adicciones hace 11 años ya. Eh, Trabajo en fundaciones de internación, trabajo en el consultorio también con adicciones. ¿Y qué es la adicción? ¿No? ¿Qué es la adicción? La adicción es una enfermedad emocional, es crónica, es progresiva y es mortal. Llega a ese estado, digamos, a ese límite cuando no se toma conciencia, cuando realmente no se empieza a hacer un tratamiento, o sea, no se toma conciencia de la enfermedad, no se registra que es una enfermedad. ¿Y por qué recalco bien esto? La enfermedad se recupera día a día, por eso es crónica, ¿no? Con constancia, con esfuerzo, con voluntad, con tratamiento, se recupera día a día. Pero ¿por qué recalco que es una enfermedad? Porque justamente, como vos decías, estamos inmersos en una sociedad de consumo donde últimamente cada vez más se naturaliza el consumo y no se lo ve como una enfermedad. La adicción no se la ve como una enfermedad. Cada vez se naturaliza más y no se la ve como enfermedad, ¿no? Como algo grave de alguna manera, como un factor de riesgo que puede llegar hasta la muerte misma. Entonces,
¿Qué pasa con esta sociedad de consumo? ¿Por qué justamente se la naturaliza de esta manera? Porque nos enseñan a abrazar el placer y a rechazar el dolor, que es un poco lo que habíamos dicho en el vivo anterior, ¿no? Nos enseñan a abrazar el placer y que el placer está bueno y el dolor está malo, entonces que lo rechacemos. Entonces, parte de lo que es la adicción, lo del consumo, es venta de placer, ¿no? Porque ¿qué genera? ¿Qué genera este consumo al principio? Puro placer. Empieza a segregar la hormona de la dopamina, que justamente es la hormona del placer, que se confunde con esta hormona de la felicidad, ¿no? Entonces, eso mismo, ese consumo al principio que me trae placer, luego, porque la enfermedad es progresiva y es crónica y va creciendo con los años, se transforma ese mismo placer en dolor. O sea, esa misma sustancia que al principio me daba placer, me empieza a dar dolor, que es lo que habíamos dicho en el vivo pasado, ¿no? Esto del placer que se transforma en dolor. Total. Exactamente. Entonces, digo, desde lo cognitivo-conductual, ¿qué es esta enfermedad? Es el hábito de reaccionar de manera obsesiva y compulsiva, consumiendo algo frente a diferentes situaciones emocionales, ¿no? Entonces, es una enfermedad emocional, ¿por qué justamente? Porque lo que se hace es tapar las emociones, y sobre todo emociones de dolor. ¿Por qué? Porque adicción, ¿qué quiere decir? Adicción quiere decir no decir. No decir qué. No decir las emociones. No conectarse con ese mundo emocional y sobre todo con esas emociones de dolor, de angustia, de frustración. Y como digo, en la sociedad de consumo, justamente nos enseñan a rechazarla el dolor. Entonces todo va de la mano. Entonces, ¿qué le pasa al adicto? El adicto empieza a rechazar el dolor y empieza a generar un mecanismo de defensa frente al dolor, que es la negación de la realidad. Entonces, me pasó algo doloroso, una pérdida, alguna frustración, tengo alguna angustia, y niego esa realidad, consumo algo y creo una realidad paralela con ese consumo. Y esa realidad paralela me está trayendo placer y me está tapando esta realidad dolorosa que tengo. Y en realidad esa realidad paralela termina siendo ilusoria, ¿no? Y al fin y al cabo, después me trae más dolor. ¿Por qué? Porque ese dolor que yo tenía, esa realidad mía, de ese mismo mundo real, esas frustraciones, esas pérdidas, esos dolores que yo no liberé, no sané de manera saludable, quedan ahí, están tapadas por el consumo, no es que se van a ir, no se van a ir porque yo consuma algo, simplemente están ahí. Entonces, ¿qué pasa? Después me va a venir que sanar ese dolor, ¿no? Esos dolores antiguos, más el sufrimiento del consumo, de la enfermedad misma, de esa sustancia. Porque Total, ni claro, se siquiera... empieza a generar, claro, se empieza a Exacto, generar un efecto de acumulación de la emoción no solucionada, más la sustancia que va a ser un placer impermanente, más encima exacto, el residuo tóxico que me va a dejar la sustancia después. Y se me exacto. viene esto, Perdón, que ni siquiera sí, es dolor lo de la sustancia, ¿no? Lo que nos trae la enfermedad ni siquiera es dolor, es sufrimiento, porque quedo atrapado medio ahí en víctima de esta enfermedad. Quedo justamente preso de mi propia enfermedad, entonces soy víctima de mi propia enfermedad. bien, claro, y hay algo que me gustaría aclarar, Sonia, complementándote, que me parece que está bueno hacer conciencia, que es que siempre que nosotros buscamos un placer en una sustancia externa, eso suele activar neurotransmisores en el cerebro, que son neurotransmisores que nosotros liberaríamos de muchas maneras naturales, que luego vamos a hablar un poquito, y que nosotros cuando empezamos a volvernos habituales en una sustancia, esos neurotransmisores nosotros empezamos a adaptar a esos químicos que liberamos y empezamos a atrofiar la producción natural, por ejemplo, de la dopamina, de la serotonina, Exacto. de las endorfinas. Entonces ese placer, luego con el tiempo, va siendo más difícil de saciar.
hay que tener en Ujú. cuenta que si nosotros empezamos a entrar en un círculo de consumo obsesivo, entonces cada vez va a ser más difícil llegar al efecto inicial de placer. Exactamente. Y hay que aclarar esto también, que la adicción no es solamente sustancias, ¿no? Las adicciones pueden ser a un montón de cosas, ya sea sustancias psicoactivas como la marihuana, la cocaína, el éxtasis y derivados, puede ser el alcohol, puede ser La el sexo. tecnología, Sí, ya la está tecnología hoy en día comprobado, está claro, ya está tremendo, comprobado que libera exacto, dopamina la en el tecnología cerebro. hoy es la gran adicción, la comida, el juego, el gimnasio, el trabajo. El sexo, es la sexualidad ahí como para tapar, todo en pos de tapar emociones en vez de poder con cierta paciencia y tiempo que se genera a través bueno, de la práctica espiritual, de la Sí, salud sí, mental, lograr sostener el dolor y la emoción en pos de sanarla, y ahí se me viene esto de la palabra del tiempo, ¿no? ¿Qué sucede? Un proceso emocional lleva un tiempo que requiere de una serenidad para saber sostener el dolor y que esa impermanencia haga su efecto. El consumo de lo que sea nos da algo rápido, nos saca rápidamente del problema, pero así de sí. fugaz como nos saca es con la fugacidad que nos va a volver. Ujú, exactamente. Inclusive también puede ser una relación, una persona, una situación. Cualquier cosa puede ser la sustancia de preferencia de ese adicto, ¿no? Todo lo que acabamos de nombrar. Pero la raíz a sanar de la enfermedad es la misma para todos, no importa cuál sea la sustancia de preferencia de esa personalidad adictiva. La raíz a sanar es emocional y espiritual. Total, total. Ese Todo se va a vacío. reducir al amor, todo se va a reducir al amor. Exactamente. Todo se va a reducir al amor, a sanar vínculos familiares. Y ahora les voy a leer algo de Bert Hellinger, justamente que tiene que ver con esto que estoy diciendo de la familia. Buenísimo. Eh, y sí, y a recuperar este ser espiritual, porque la verdad que desde ese lugar es la manera que vamos a llenar ese vacío, no con sustancias, no con ningún tipo de adicción. Y lo que digo de sanar vínculos familiares, esta frase, ¿no? De Bert Hellinger, ¿por qué? Porque si hablamos un poco de la estructura psíquica de una personalidad adictiva, eh, visto desde el linaje familiar, siempre hay una madre sobreprotectora en general y un padre ausente, física y emocional, ¿no? Entonces Bert Hellinger dice, que es el creador de las constelaciones familiares, dice, la adicción surge por el anhelo de reencontrar algo perdido. Es un sustituto de lo que nos hace falta, pero no puede llenar el vacío, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? Lo que falta a alguien con una adicción es el padre, porque no se le ha logrado tomar como padre. Si se recupera lo perdido en nuestro interior, la adicción ya no es necesaria. Entonces, ¿qué pasa cuando dice que si se logra recuperar al padre? No es necesario recuperar a la figura presencial del padre, pues digo, podría haber fallecido también este padre. Digo, no es lo que nos sucede, ¿no? Lo que podemos evitar no es lo que nos sucede, sino nuestra reacción a lo que nos sucede. Entonces, eso Claro, es lo que sentir, dice. sentir la plenitud con el Padre a través del perdón, la aceptación, el agradecimiento, más allá de si Sí, está o no físicamente. exactamente, exactamente. Lo que yo digo es que uno no puede evitar lo que nos sucede en la vida, porque si tuvimos una relación conflictiva con nuestro padre, si nuestro padre falleció, si nuestro padre estuvo física y emocional ausente porque fue violento, porque fue adicto, X, nosotros no podemos evitar eso, pero sí podemos evitar la reacción frente a esa historia familiar que tuve. ¿Y cómo la evito justamente? Bueno, empezando a reaccionar de manera sana. ¿Qué se dice en la psicología? Justamente la cocaína, psicológicamente se dice que es tomar al padre, literalmente, tomar al padre. Entonces, de alguna manera, están intentando, de manera tóxica, recuperar ese padre perdido y llenar ese vacío. Y de esa manera nunca se va a recuperar.
La manera es haciendo una conciencia de ese vínculo, pudiendo sanar ese vínculo paterno, pudiendo perdonar a ese padre, pudiendo no rechazarlo más, aceptarlo con virtudes y defectos. ¿M? Entonces, por un lado esto, ¿qué pasa también con esta ausencia paterna en el adicto? Justamente el padre lo que representa es esta ley paterna, ¿no? Lo que es la ley saturnina, ¿no? Lo que tiene que ver con los límites. Entonces, no hay límites en este sujeto, no incorporó límites. Justamente, si hubiera límites, llega un momento en el consumo que dice, hasta acá llego. Bueno, no está esto, justamente. Totalmente, Y, claro. y por otro lado, que habla también, es esto, la madre sobreprotectora. Que la madre sobreprotectora hace que justamente este sujeto le falte independencia, le falte crecer en independencia, porque está todo el tiempo dependiendo de esta madre. Por eso, la enfermedad de la adicción es una enfermedad de dependencia psicológica. Entonces, se depende de la madre, mañana se depende de la sustancia, pasado también se depende de una novia, de un novio, y así, depende de un Total. trabajo, y todo el tiempo dependiendo, ¿no? Entonces, desde el linaje familiar un poco esto se traslada a la enfermedad. Muy bien, Sonia, muy claro. Y se me vino también esto de que vos decís de que, bueno, la ausencia del padre es muy importante en el consumo y esto de los límites. Y justamente el amor paterno viene a ser el amor condicional, a diferencia del amor materno que es incondicional. O sea que te pone condición para el amor debido a que hay consecuencias de los actos. El amor Mm, paterno te marca de que yo lo que hago tiene una consecuencia, entonces tengo que ser consecuente en mi accionar y entender de que si consumo, voy a tener una consecuencia negativa. Lógicamente, si consumo inconscientemente y tapo emociones, voy a tener una consecuencia negativa. Si no está esa ley paterna, como decís, entonces también se pierde ese sentido de la consecuencia, de la causa-efecto de las cosas. Un poquito lo que decía al principio, que inclusive eso no solamente es personal, no solamente es consecuencia individual, nosotros hacemos consecuencias en todo nuestro entorno. El mm, adicto, por lo que estamos hablando ahora de este tema, termina generando consecuencias en todo su círculo familiar. ujú. Y bueno, y más allá de las sustancias, luego vienen las consecuencias en todo tipo de consumo, como por ejemplo esto no sé, de que te venden una mandarina en el supermercado pelada en una bandeja de telgopor con un papel film. Y vos decís, ¿qué ley paterna hay ahí que vos no te das cuenta de que en 5 minutos de comer la mandarina vas a contaminar más de 1000 años al planeta Tierra? Claro, Qué exactamente. importante es para este sistema, para esta dimensión material y lineal, lograr sanar el vínculo con el padre para tener esa ley paterna de límites y consecuencias y disciplina en la vida, que en Occidente la Mm, disciplina la tenemos vista con malos ojos, a diferencia de exacto. Oriente, que la disciplina es un vehículo hacia la realización. Aquí la disciplina, Ujú, y sobre todo en las generaciones más jóvenes, la disciplina, y a mí me pasó también, fue un trabajo que tuve que hacer como criado aquí en Occidente y con la edad que tengo, veía la disciplina como algo totalmente negativo, autoritario, hasta que entendí que esa disciplina es el amor condicional, que es mi masculinidad interna, es mi Shiva, es mi personalidad masculina interior que se complementa con mi feminidad que me va a amar incondicionalmente, y a pesar de que me equivoque. Pero esa disciplina me hace ser consecuente con mis actos y esa disciplina realmente cuando le empezamos a trabajar y sobre todo una práctica buena que pueden hacer son objetivos a corto plazo para ir trabajando la disciplina, es vehículo de la realización. Esa disciplina mm, te genera una realización que es tu padre interno diciéndote bien, hiciste las mm. cosas bien, ¿viste? Como ese padre que te dice muy bien. Sí, 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 sí. Totalmente, Santi. Lo que vos me decís ahora se me baja un poco esta era del individualismo que estamos medio viviendo, ¿no? Egocéntrica, donde en realidad se cree que cuantos más límites tengo, menos libre soy. Y en realidad, cuanto más estructura tengo, cuanto más disciplina, como vos decís, tengo, más límites me puedo poner, más libre soy. Es todo al revés de lo que se piensa. Bien, sí, y estructura amorosa, ¿no? Porque nosotros justamente, ¿qué pasa? Esto que hablábamos el otro día, a veces de un extremo hay que ir al otro para llegar al punto medio. Venimos de unas generaciones de estructura sumamente masculina,
donde era trabajo, dinero, la casa, la familia y un Mm. día de ocio. ¿Y qué se le bajaba la línea de tenés que hacer esto, tenés que cumplir? Inclusive en la educación, si hacías mal las cosas, te pegaban, o sea, había una estructura muy masculina que vinieron generaciones naturalmente a decir, pará, loco, yo necesito amor, necesito relajar, necesito conectar con el ocio, que en realidad es el ser. Entonces, en ese irnos para el otro extremo, empezó un poco esta revolución de, no voy a escuchar a nadie, hago lo que quiero, cero límites. Y creo que a poquito hay que fusionar esa estructura lineal con ese amor del presente para generar esto, una disciplina que me lleve a donde mi amor marca. Exacto. Y cuando vos decís esto, se me viene un poco lo que estamos diciendo del vacío con qué se llena realmente, que no es con el consumo de sustancias. Porque vos decís, bueno, llegan estas generaciones donde dicen, bueno, paren, quiero como relajar un poco, ¿no? Y ahí se confunde el relajar con consumo, con este consumo de placer ilusorio, con este consumo de esta realidad ilusoria, ¿no? Bien. Entonces, es que, sí, justamente, ¿qué le pasa al ser humano? Digo, al adicto lo que le pasa es esto, como dice Jung, que ahora voy a leer también, justamente es esto, es el intento de unirse nuevamente al ser espiritual, porque justamente este consumo me trae realidades paralelas, hasta a veces alucinógenas, que se confunden con estas realidades espirituales, ¿no? Total, totalmente. Y que se entienda, Sonia, como hay como un paréntesis, y a ver si estás de acuerdo, de que nosotros no estamos diciendo que el consumo de drogas es absolutamente negativo, debido a que, por ejemplo, el mate es una droga, el café es una droga, el azúcar es una droga, sino que el consumo inconsciente de las drogas y sobre todo, con qué motivación, que es una pregunta que vos has traído en el anterior vivo que me parece súper clave. ¿Con qué motivación estoy consumiendo una droga? Que la droga está con nosotros, con la humanidad sí, las épocas ancestrales, desde siempre. Estuvieron las drogas en contacto con el ser humano, muchas veces como expansores de la conciencia. Pero qué Exactamente. motivación. Exactamente, Santi, y esa es la pregunta que digamos, propusimos en el flyer, ¿no? Como impulsamos a eso, a que la gente piensa qué consume y para qué. Esa motivación que vos decís, es el para qué. Si yo voy a consumir algo para tapar mi dolor, mi ansiedad, mi frustración, mi angustia, ahí empieza a ser tóxico. Ahí Bien, empieza a ser eso que me empieza a tapar eso que yo no quiero enfrentar. Y después se vuelve una rueda, ¿no? Como esta conducta obsesiva compulsiva, que directamente no existe esa pregunta al para qué, porque ya es un hábito, ya empieza como, y me empiezo a total, autoengañar, y me empieza a dominar esa enfermedad. total, clarísimo. Como decían recién hace un ratito en los comentarios, ahí Pablo decía, empezás a generar una codependencia porque en realidad estás utilizando a la sustancia, no te estás conectando con la misma. Bueno, creo que Ujú. es el punto de todos estos consumos que estamos hablando, como de hecho mismo una relación, por ejemplo, o la tecnología. ¿La estoy utilizando o me estoy conectando para generar algo? Ujú. ¿Es utilitario esto para tapar algo, para que me sea funcional a mí? ¿O me estoy conectando en pos de generar algo positivo para mí o para el resto? Mm. Muy bien. Exacto, exacto. ¿Querés que lea lo de Jung? Dale, bueno, dale, léete lo de Jung. ¿Sí? Sí, Dale. dale. Bueno, Jung es un psicólogo, ya lo había dicho más o menos el otro vivo, que era discípulo de Freud, bueno, se abrió por un poco lo de la libido, que empezaron a discernir, que para Freud la libido era sexual nada más, para Jung empezó la libido a ser también, se podía ver en el arte, ¿no? Empezaron como a discernir en algunas teorías, y Jung se empezó a meter todo en lo espiritual, justamente ahí es donde terminaron de romper, ¿no? Este vínculo, como que Jung se empezó a meter en la astrología, en el tarot, ¿no? Viajó a la India, y, bueno, que es más mi enfoque, el que yo trabajo, justamente mi enfoque más que nada es junguiano porque trabaja con lo espiritual. Entonces, Él era Jung psiquiatra también, ¿no? es psiquiatra, es astrólogo, Ahí va. exactamente. Sí, sí, sí. Y justamente lo citamos ahora también porque habla de que justamente la adicción también es una enfermedad espiritual. ¿Qué dice él? Dice que el alcohol en latín significa espíritu, ¿no? La sed del alcohólico, perdón,
es equivalente a la sed del alma por la unión con Dios. Entonces, no tenemos una crisis con el alcohol y las drogas, sino una crisis espiritual. Justamente lo que estábamos diciendo, o sea, si el adicto en realidad se diera cuenta que el anhelo realmente de él es su alma, es el anhelo de su alma para unirse nuevamente a ese ser espiritual, bueno, empezaría a buscar ese ser espiritual de manera sana y no de manera tóxica. Total. Por ejemplo, una de ellas es la meditación, que siempre la citas vos, Santi. Así es. Y bueno, y justamente lo uno con esto que estábamos hablando hace un ratito de los tiempos, ¿no? Vivimos en una era de fugacidad y de rapidez donde se cree que ser rápido es ser mejor. El que llega primero es el mejor, el que responde más rápido es el mejor. Y en esta fugacidad empezamos a armar una estructura psíquica en base a eso, a que hay que hacer las cosas rápido porque así es mejor. Entonces, cuando vivimos procesos emocionales, muchas veces sostener un proceso emocional desde los mecanismos naturales del ser, que sería la autoobservación, la meditación, la respiración, que está completamente unificada a las emociones, es difícil, ¿no? Conlleva un proceso, es un poco trabajoso, pues las emociones son complejas, entonces conlleva de un análisis y una profundización. Entonces le huimos a ese trabajo y en esta estructura de la fugacidad caemos en consumir algo que termina sacándonos de ello. ¿Qué pasa? El cuerpo reconoce a través de un montón de estudios que se realizaron que los neurotransmisores que nosotros liberamos con la tecnología, con las drogas y sustancias, no se comportan de la misma manera de como cuando nosotros lo liberamos de manera natural. Y por ejemplo, hay muchas maneras de liberar eso de manera natural, esos químicos. La dopamina, por ejemplo, se regula durmiendo bien, la importancia del sueño. Se libera celebrando un logro y no compitiendo, generando un estado de autoestima elevado sin querer competir, haciendo ejercicio. Eso, la oxitocina se libera en la meditación, abrazando, agradeciendo. La serotonina, también agradeciendo con la naturaleza, sonriendo. O sea, todos estos químicos se liberan de un montón de maneras naturales, que esto es lo que se llama inteligencia emocional unificado a la inteligencia naturista, que si nosotros logramos entender eso, de repente, cuando estamos tristes, ya podemos reconocer que, por ejemplo, acariciándonos el pecho, es donde está la glándula timo, que nos va a liberar endorfina, que abrazándonos a nosotros o a otra persona vamos a liberar oxitocina, entonces vamos a empezar a sentir ternura, amor, y vamos a empezar a regular nuestras emociones. O por ejemplo, mira, yo antes de el vivo me puse un aceite esencial de jazmín. Qué rico. Los masajes, dicen acá, totalmente, Pablo, así es. Ujú. Los masajes, nosotros trabajamos con masajes inclusive y eso justamente, el cuerpo habla un montón y libera un montón de esto, oxitocina en el contacto, baja el cortisol debido a que empezamos a entrar en un estado de relajación. Entonces cuando nosotros nos conectamos con los químicos desde ahí, empezamos a tener una regulación emocional donde consumimos cosas naturales que van equilibradas a nuestros procesos biológicos. Exacto. Y eso habla de un proceso natural que nos permite un equilibrio en nuestra regulación y no vamos a generar una codependencia, porque justamente es algo natural, que bueno, si se genera una codependencia sería un caso muy particular, porque la verdad que eso es como una sinergia muy natural en la cual el ser sabe, cuando ya listo, me abracé y ya estoy, ya me siento bien. Necesito más, me abrazo otra vez, me conecto de vuelta con la respiración, pero es toda una conexión muy natural entre mis mecanismos y la vida, no una sustancia externa. Yo, por ejemplo, ahora mostré el aceite como un atajo, yo no me voy a volver dependiente del aceite, yo soy consciente de que nunca voy a necesitar el aceite para llegar a una sensación. Si voy a necesitar respirar, porque sin respiración me muero, y esa es la conexión con la vida y con la espiritualidad que me da plenitud. Entonces lo que hago yo con el aceite, sé que no me deja toxinas, entonces lo elijo como un atajo para sentir una sensación agradable, pero no me vuelvo dependiente de ello. Eso es algo muy importante que se habla en la espiritualidad, sobre todo en la espiritualidad moderna, en donde se vende mucha cosa para llegar al estado de la felicidad. Mucho sahumo, mucha piedra, mucho... Y
pues decís, en realidad son atajos eso, pero no hay que depositarle una esencia tal que a mí me genera una dependencia de creer que si mañana no tengo la amatista en mi meditación me falta energía de transmutación. No, llama al color violeta, conectate con esa piedra a través de tu visualización y vas a llamar a esa energía que está en el éter, en el akasha. Entonces, eso, si nos tenemos que volver dependientes de algo, y sí, dependientes de nuestra respiración, es nuestra conexión con la vida, y de eso sí somos dependientes. Y allí es donde estamos conectados con nuestras emociones. Cuando nos enojamos, nuestra respiración se acelera. Cuando tenemos miedo, nuestro corazón tuc, 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 tuc. Sí. Hablando de eso, al final vamos a dar una meditación justamente para esto, para regular las emociones y no depender de algo externo para bajar algún tipo de ansiedad que estemos teniendo. Y bueno, Sonia, y uniendo un poco con esto que estabas diciendo de Jung y esto del vacío y cómo venimos a llenar un vacío, yo traigo una frase de Erich Fromm, que es un psicoanalista, un psicólogo social y era un filósofo humanista también, que bueno, a mí me gusta mucho. Y, él habla de la teoría de la separatidad. Voy a leer unos párrafos de él. Dice, la vivencia de la separatidad es la fuente de toda angustia. Estar separado significa estar aislado, sin posibilidad alguna para realizar las capacidades humanas. De ahí que estar separado significa estar desválido, ser incapaz de aferrar el mundo, las cosas y las personas activamente. Significa que el mundo puede invadirme sin que yo pueda reaccionar. Pero el ser humano tiene una forma de salvar esta separación, el amor. El amor maduro es la unión a condición de preservar la propia integridad e individualidad. El amor es un poder activo en el ser humano que permite el encuentro con lo y los demás. Y en este se da la paradoja de dos seres que se convierten en uno y no obstante siguen siendo dos. Eso. Y esto de la unión, ¿no? Esto de sentirnos separados, esta unión puede ser con cosas, con actividades, como decimos, con la respiración, con la meditación, con una persona. El amor es espiritualidad, el amor es lo que nos conecta a nosotros con la felicidad y la plenitud de la vida que todos sentimos más allá de cualquier explicación. Y creo que hay que hacer mucho hincapié en que esta sensación de separatidad la tenemos todos debido a una crianza con carencia de educación emocional y espiritual. Porque la ciencia y las filosofías espirituales lo dicen hace milenios, pero la ciencia ya comprobó que estamos todos unidos. Me canso de Exacto. decirlo porque me parece magnífico. Todo es uno, ya está más que comprobado. Entonces, el sentirme aislado de la vida, como dice, desválido, sin poder aferrar el mundo, me siento en la nada, entonces inestable, totalmente inestable, en realidad es ilusorio. Eso viene de una estructura psíquica porque nos criaron así a través de una educación que siempre depositó el aprendizaje y el crecimiento en lo externo. Siempre priorizó el aprendizaje en los libros que nos dieron, en lo que decía el profesor, y no lo llegues a cuestionar, dependiente de lo que dice el otro, porque no lo puedo ni cuestionar porque me retan. Y afuera, consumo este libro, consumo este conocimiento, consumo. ¿Y en qué momento me miro adentro a aprender de la conexión que me une desde adentro con el exterior? ¿Y cuál es el lenguaje que me une en mi mundo interior con el exterior? Las emociones. Exacto. Al no haber educación emocional, nos volvemos desválidos emocionales, creyendo que no estamos conectados a nada, con una sensación de que estamos caminando a la deriva. Y en ese caminar a la deriva, y obviamente tratamos de aferrarnos a cosas, y ahí nos aferramos al consumo de lo que sea, a las rutinas. Cuestionen sus rutinas y cuántos consumos tóxicos hay allí. ¿Qué sé yo? Yo estoy cuestionando, por ejemplo, mi consumo de mate hasta ese punto. Ni siquiera tiene que ser algo demasiado dañino, pero la dependencia de algo externo. Cuando algo me falta y siento carencia, ahí es donde yo digo, bueno, observo qué sucede ahí. Sí, Sonia.
Exacto, con lo que sí se me baja esto que siempre en general en los vivos la traemos a esta frase, ¿no? De que no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y que como vos decís, todo ya lo tenemos adentro, no necesitamos buscar afuera, ni para tapar dolores, ni para nada, no necesitamos a la sociedad de consumo que nos llene el placer ni nada. Tenemos todo adentro, la felicidad está dentro nuestro, no está afuera. El ser espiritual está dentro nuestro, no está afuera. Cuando pienso que está afuera, ahí se me confunde, ¿no? Como dice Jung, esto del alcohol que significa espíritu, ¿no? Esto, justamente, si se ponen a pensar en la religión, que lo tenemos como en patrones psíquicos, el vino es la sangre de Cristo. Entonces hay algo del inconsciente colectivo que intenta recuperar, ¿no? Por el alcohol a ese Cristo, a ese ser espiritual, porque Cristo es la representación del ser espiritual, como así lo es Buda, como así lo es todas las diferentes formas que pueden representar al ser espiritual de acuerdo a cada religión, eso no importa. Entonces, el ser espiritual está dentro nuestro, como vos decís, no hay nada afuera que necesitemos. Derivamos de ahí. Somos naturaleza. La Eso. naturaleza, la naturaleza no nos pertenece. Ahora que viene la Pachamama, justo el día de la Pachamama, el 1 de agosto, me estaba viniendo esto, de que la naturaleza no nos pertenece a nosotros, al contrario, nosotros le pertenecemos a la naturaleza. Nosotros Nosotros derivamos de la somos, naturaleza, del ser somos naturaleza. divino. Total. Exacto. Bueno, voy a traer un cosito del vivo, uno de los vivos primeros que hicimos, que es que nuestra oreja es Sí. algo que se llama secuencia Fibonacci, que es la posición de un feto, es la forma de una galaxia, de un huracán, de una espiral de agua cuando se va por un hueco, Mm. un montón de cómo crecen las hojas, o sea, nosotros somos naturaleza. Recién preguntaban, Sonia, una pregunta muy interesante. ¿Cómo hacemos, cómo eliminamos esta estructura? Ramona pregunta, ¿cómo eliminamos esta estructura de dependencia y de estar depositando todo nuestro crecimiento y conocimiento en algo externo y no interno? Bueno, justamente desde lo cognitivo-conductual hay que empezar a mejorar los hábitos. Es de acuerdo cuál es la pregunta en realidad, porque la estructura de que dependencia de una enfermedad es con tratamiento, ¿no? Hay toda No, una no, conducta. no, la estructura psíquica de estar buscando afuera, toda esta educación que nos hacen de estar buscando afuera, que creo que un Ah, poco viene por esto de empezar a reconocer la unidad, como decías recién, ¿no? De somos empezar a entender. naturaleza y de, Exactamente, empezar a concientizar de que somos uno y que todo está dentro nuestro, que no hay nada que buscar afuera. Lo de bien. afuera es un reflejo de nosotros, en todo caso. Y recién nombraste lo cognitivo-conductual, que creo a ver qué pensás que puede estar bueno también desde ahí, porque ya que esto es una estructura psíquica que se crea desde niños y niñas, desde corta edad, desde lo cognitivo-conductual se puede, por ejemplo, todos los días agradecer a la naturaleza por estar vivo. Totalmente, Eh, sí, sí, bien. sí, 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 sí. Empezar a incorporar hábitos saludables y empezar a quitar los demás, los tóxicos. Ah, Empezar mirá, a Sonia, empezar a respirar, empezar a agradecer, empezar a hacer hábitos de deporte, de yoga, empezar a incluir hábitos saludables, desde lo bien. cognitivo-conductual, exacto. Porque eso, ¿te gustaría explicar brevemente qué significa cognitivo-conductual que quizás la gente no sabe? Bueno, que tiene que ver justamente con las conductas, con cambiar la conducta. Una conducta me hace trabajar todas mis funciones cognitivas, la imaginación, la creación, la memoria, la atención. Entonces, de acuerdo a las conductas que yo realice, bueno, van a tener un efecto psíquico, obviamente. Excelente, buenísimo. Está todo alimentado. Entonces, yo me drogo todo el tiempo. Y bueno, me voy a empezar a atrofiar de manera cognitiva. Claro, total, el hábito. Qué importante esa palabra que dijiste, el hábito, ¿no? El El hábito hábito. marca un montón de cosas. Podemos consumir cualquier cosa, pero el hábito es lo que va a marcar el balance de nuestra salud física, mental y espiritual. Santi, a ver, Acá, sí, 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 creo que sí, íbamos a leer el mismo, ¿no? no me digas, solo Dale, siendo dale.
No nos enseñan porque nos necesitan hiperconsumistas no satisfechos. Sí, totalmente, totalmente. Si hablamos de una sociedad que nos prefieren consumidos, drogando, drogados, sin pensar, manipulados, ¿no? Hoy día con esta pandemia también, como todo el tiempo manipulados. ¿A quién le conviene a alguien que esté reflexionando, ¿no? Que sea un ser despierto, que esté cuestionando todo el tiempo qué consume y para qué? No sirve, no, claro que no, desde ese lugar no. Y justamente no sirve porque, como dijiste antes, que es lo que nosotros estamos haciendo con estos vivos, es fomentar la educación emocional, que no existe. Y esto tendría que estar desde niños en la escuela. La Totalmente. materia de educación emocional, porque la adicción tiene que ver con esto, ¿no? Si podríamos evitar estas enfermedades como la adicción, si empezaríamos a tomar más conciencia de nuestro mundo emocional, si empezaríamos a aceptar el dolor y no rechazarlo. Entonces, ¿qué pasa? Así como te enseñan en la vida a alimentar el cuerpo, nos tendrían que enseñar a alimentar nuestras emociones, nos tendrían que enseñar a alimentar nuestra alma, pero no está esto, no está esto, y esto es lo que queremos nosotros fomentar, ¿no es así, Santi? Totalmente, de hecho, bueno, imagínense que existe la psicología del consumidor, o sea, se dedican a analizar los procesos cognitivos de los consumidores para crearles necesidades, o sea, si uno lo analiza con un poco de percepción, es hasta morboso. Uno de los libros más vendidos en el último siglo fue Cómo tener amigos e influir sobre ellos. Sí, no, Eh, no. es horrible, justamente, es muy poco conectado con la vida. Y recién nombraste esto de a quién le sirve seres despiertos y perceptivos. Y lo uno con esto que decías, que la adicción y el consumo es una enfermedad emocional y espiritual. Viste, yo estudio mucho el budismo y ellos tienen justamente uno de los preceptos es el consumo consciente, abstenerse de intoxicar el cuerpo y Mm, cuidarlo consumiendo solo lo que es bueno para el cuerpo y la mente, dice el precepto, uno de los 5 preceptos budistas. Ellos hablan de que la mente es un tesoro, voy a leer un textito que es muy lindo, un párrafo que es, la mente es un tesoro y la facultad de la atención consciente de la mente es la vía de ver las cosas tal cual son, con la menor cantidad de preconceptos y reacciones impulsivas. Cuanto menos omnibulada esté, mejor. Y esto habla un poco del estado de vigilia, que es algo que se ve muy afectado con el consumo y sobre todo con las drogas. El estado de vigilia es el estado que tiene nuestro cerebro cuando está perceptivo ante los estímulos externos. Cuando eso está equilibrado, y con la meditación se equilibra, de hecho el budismo lo que trabaja es lograr ese estado de vigilia cada vez más en profundo, para que así como nosotros en este momento sentados podemos reconocer un celular, un cuarto, una mano, otra mano, 2 personas, vos puedas reconocer eso en tus procesos cognitivos. Vos puedas ujú, adentrarte con una quietud y un estado de vigilia que vos puedas reconocer cuando hay un pensamiento tuyo que está reaccionando por un miedo, cuando vos puedas reconocer que tu ego te está jugando una mala pasada. Entonces, cuando vos empezás a profundizar en ese estado de vigilia, empezás a tener un estado de conciencia de los estímulos que luego te genera la percepción de la que tanto hablamos. La educación emocional, la inteligencia emocional te da percepción para darte cuenta cuando algo te está haciendo daño o cuando exacto. alguien te está manipulando y te está queriendo hacer daño o llevarte a algún lugar que solo le reditúa a esa otra persona y a vos te puede intoxicar o hacer mal. Entonces, ellos hablan de que justamente todo lo que es consumo, lo que hace es afectar ese estado de vigilia. Por ejemplo, hay drogas o hay, mejor dicho, hay consumos que lo que hacen es deprimir el estado de vigilia. Por ejemplo, la marihuana, los opiáceos o el alcohol, inclusive el exceso de películas, cuando ya está todo dormido así, no para de ver como la televisión ahí, que te empiece como, ya ni quiero prestar atención, que sean colorcitos moviéndose. Y después está lo que te activa demasiado, como la cocaína, que te pone en estado de vigilia total y quedas sumamente estimulado a un punto excesivo. Todas esas distorsiones lo que hacen es que el estado natural de vigilia, que viene a ser el estado de paz, de conexión, donde vos te das cuenta las cosas que están alrededor tuyo, donde sos consciente y precavido del espacio-tiempo, se empieza a omnibular
entonces empieza a generarse un estrés mental o tristezas mentales, porque justamente estamos en un estado de quietud y alineamiento como habla el budismo. Entonces, un consejo desde el budismo, de la mirada budista y la meditación, reconocer al estado de vigilia y a esa conciencia, esas referencias que tenemos con el mundo como algo súper fructífero para nuestro crecimiento espiritual y nuestro desarrollo en la sociedad. Es percibir, es estado de vigilia, vamos a decir en la educación, como nosotros pulsamos mucho a la educación de los niños, ¿no? Percibo cuando un niño tiene un problema, percibo cuando hay una cuestión a solucionar, percibo con ese estado de vigilia. Si yo estoy en cualquiera y estoy con la música, todo el día con el no estoy percibiendo lo que está sucediendo alrededor. Bien, bien, bien. Voy a leer algo de Osho que tiene que ver con lo que decís, ¿no? Dale. Justamente, sí, con esto justamente de tapar el dolor de manera rápida, fugaz, que es con el consumo, ¿no? Y en realidad es una realidad ilusoria, porque nunca se va a ir ese dolor de esa manera, nunca se va a sanar. Eh, y justamente lo que decimos, que en realidad que es una enfermedad emocional y espiritual la adicción, que de alguna manera la raíz para sanar es encontrarse nuevamente con ese ser espiritual en nosotros. Y una de las maneras que dice Osho, por ejemplo, es la meditación para poder lograrlo. Y otra sanación, ¿no? Desde el lado más emocional y psicológico, no es la psicología espiritual, sino desde la psicología más occidental, es justamente lo que venimos diciendo, ¿no? Sanar estos vínculos familiares, empezar a permitirse doler, aceptar el dolor, de manera igualitaria como el placer, ¿no? Como decíamos, el placer y dolor sin juzgarlo, sin decir que uno es bueno o el otro es malo, sino observarlos con ecuanimidad. Entonces, cuando empezamos a aprender eso y cuando nos empezamos a permitir doler, cuando la vida es dolorosa, que siempre lo digo, que el parto mismo es doloroso para la mujer, para la madre, para el niño, y empezamos a incorporar que el dolor es parte de la vida, vamos a empezar a tomar otra conciencia, empezamos a realmente sanar esta enfermedad de la adicción, donde la adicción justamente es eso, es el rechazo del dolor. No puedo doler, ¿no? Bien, Lo quiero ocultar, no puedo más con eso. bien. Bien, Sonia, entonces, y pará, te quiero complementar algo ahí que me parece muy bueno, de que eso de justamente de querer que se vaya rápido y de querer tapar, sí, viene por creer que eso puede llegar a ser eterno, ¿viste? Porque creemos que ujú, ese dolor va a durar mucho, para siempre, entonces queremos rápidamente quitarlo, cuando, bueno, todas las filosofías espirituales y de hecho la propia naturaleza a través de las partículas subatómicas y demás hablan del principio de impermanencia, todo es impermanente, nada es permanente. Con ese sí, principio es un descanso para la mente, para que entienda de que solamente tiene que sostener en serenidad y entender y bueno, vivir el proceso que tarde o temprano va a pasar. No necesita quitarlo, aniquilarlo, ahogar el dolor, necesita sostenerlo hasta que eso cumpla su función, principio de impermanencia. sí, exacto, aceptarlo, ¿no? Aceptarlo. Bueno, eso también sería otro vivo que podemos hacer, la diferencia entre el dolor y el sufrimiento, ¿no? Sí, Eso total. estaría bueno, porque como decimos siempre, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces el dolor hay que aceptarlo, hay que pasarlo, como así pasamos la alegría, como pasamos el placer, como pasamos todo, ¿no? Total. Y el dolor, como decís, con los años va perdiendo su peso. Hay dolores que son de por vida, no sé, la pérdida de algún ser querido, va a ser de por vida ese dolor, pero va a empezar a tomar otra forma ese dolor. Es como una herida, ¿no? Es como que apenas, no sé, vos te lastimás con algo y te queda, viste, sangrando al principio, después se va cicatrizando y te queda la cicatriz, ¿no? Es como esto, el dolor tiene su proceso, como vos decís, tiene su tiempo, no es fast food, no es que Y ya lo bueno, quiero tapar y esto, ya lo quiero total. resolver. Claro, no es fast food. ¿Qué haría la sociedad moderna? Te crearía una crema en laboratorio que en un día te lo cicatriza.
Y la gente estaría Exacto. contenta. En vez de Que eso vivir es, el proceso de cicatrización y su potencial natural. ¿Por qué? Porque pues ponete crema todos los días y después no vas a poder, vas a perder seguramente capacidad de cicatrización natural y cuando no tengas la crema vas a estar dependiente de eso. pero Entonces es esto, es sostener. lo que estamos hablando de las sustancias, Santi. Es lo mismo, exactamente. ¿Qué hacen con las sustancias? Te venden estas sustancias para tapar ese dolor, para pensar que ya se va, porque hay una realidad ilusoria de que ya el dolor se fue. Cuando yo consumo eso es como que esa realidad dolorosa mía desapareció y después vuelve, porque va a volver. Y así es cuando yo quiero más droga porque me hace no sentir esa realidad que tanto me duele. Bien, Sonia, te voy a hacer una pregunta que están haciendo acá para resumir, porque lo hemos respondido, pero para dar una respuesta concreta, ¿viste? Mariana Sur está preguntando acerca de cómo hacemos para transformar toda esta dependencia, este consumo, este depositar afuera, cuando todavía está muy inconsciente, cuando nos sentimos en el fondo del mar, dice ella, y realmente todavía no tenemos las herramientas o no entendemos ni siquiera por qué estamos haciendo eso. ¿Qué opinás vos desde la psicología? Para eso está la terapia. Es una pregunta muy para empezar terapia, justamente. No es de un día para el otro. No te puedo responder eso. Bueno, hay un tip. Te doy un tip para. No, no hay tip. Hay un proceso para poder entender al inconsciente. El inconsciente tiene sus leyes, tiene sus reglas, tiene su mundo, tiene su sombra que no lo podemos ver en un segundo, no lo podemos entender en un segundo, no lo podemos procesar en un segundo, en un tip, como hoy día está tan de moda que los detesto los tips. Perdonen a los que dan tips, pero no puedo escuchar los tips, porque me Bueno, parece esto que estamos hablando, la sociedad de consumo, todo quieren sanar en un segundo, todo te doy en un tip, te doy, viste, cómo sanar tu vida. No, viste, aprendamos a procesar y aprendamos a vivir, aprendamos a doler. Todo tiene su tiempo. bien, bien. Y sí, lo que sí puede ser un paso inicial es obviamente la aceptación de ese consumo, ¿no? Sí, exactamente, eso sí Es es la un paso puerta para entrar a ahondar en ese inconsciente, ¿no? tal cual, la Se va aceptación la es negación y se abre la puerta a la verdad nos hará libres. Bien, exactamente lo que decís, lo que dice Jung, lo que niegas te sometes, lo que aceptas te transforma, ¿no? Así muy que bien. siempre terminamos con esa frase. Bueno, Clarísimo. Leo lo de Hoyo porque no sé cómo estamos de tiempo, Santi. Estamos, oh, muy bien, nos quedan 4 minutos, así que léelo rápido y vamos Eso, con la meditación, así dejamos la por práctica. eso. Porque nosotros somos de hablar y entre que contestamos y Dale, dale, hablamos y dale. no paramos. Bueno, Hoyo dice, ¿por qué la gente toma drogas? Las drogas son tan antiguas como la misma humanidad y desde luego satisfacen algo de inmenso valor. Estoy en contra de las drogas, pero estoy en contra de las drogas por la misma razón que durante miles de años la gente ha sido adicta a las drogas. Podría parecer muy extraño. Las drogas son capaces de darte experiencias alucinógenas más allá del mundo ordinario. Esta es la misma experiencia que se busca a través de la meditación. La meditación te da la experiencia real, la droga te da únicamente una alucinación, una experiencia como un sueño, pero muy similar. Meditar es difícil, la droga es barata, pero la atracción por las drogas es espiritual. El Bien, hombre no está satisfecho con su existencia mundana, quiere saber algo más, quiere ser algo más. La vida corriente, sin más, le parece aburrida, sin significado. Y si esto es todo, el suicidio le parece la única salida. No le da éxtasis ni alegría. Al contrario, continúa amontonando cada vez más sufrimiento, más ansiedad, enfermedad, vejez y finalmente la muerte. Por esta razón, las drogas han atraído al hombre desde el principio y al menos le han proporcionado un alivio temporal. Solo unos pocos han probado la meditación.
Bien, Sonia, tenemos 40 segundos. Muchas gracias por el texto. Vamos a dejar rápido la meditación. Lo que vamos a hacer cuando sintamos que queremos consumir algo, nos vamos a tocar el pecho para conectar con el amor. Disculpen la rapidez de la meditación, pero tenemos 30 segundos. Nos vamos a tocar el pecho para sincerizarnos con nosotros mismos. Vamos a hacer una respiración profunda llenando el bajo abdomen, abdomen y pecho. Y luego vamos a alargar el aire en forma de U, lo más lento y largo que podamos. Eso 5 veces. Va a quedar grabado para que vuelvan a escuchar la meditación. 5 respiraciones, bajamos y nos preguntamos, ¿para qué quiero consumir lo que voy a consumir? Y nos tocamos el corazón. Chicos, muchas gracias a todos los que estuvieron hoy. Un placer. Y